Cordial saludo, queridos hermanos. Le doy la bienvenida a los hermanos que hacen aquí presencia y también a los hermanos que nos acompañan desde las diferentes plataformas virtuales. Hoy, 22 de octubre del 2023, día que el Señor ha apartado y ha bendecido para nuestro descanso y beneficio. Quisiera, hermanos, que nos ubicáramos en el Salmo capítulo 104, desde el versículo 10 hasta el 23. Leo a favor de ustedes. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. En este salmo evidenciamos el cuidado que el Señor tiene con su creación. Y es motivo de alegrarnos porque todos los días experimentamos ese cuidado. Y especialmente hoy, con su santa palabra. Hermanos, oremos para dar gracias al Señor por el cuidado que ha tenido para con nosotros y también para pedirle que nos ayude a elevar nuestros corazones en este servicio. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este privilegio. Hoy convocas a tu pueblo para adorarte. Es algo, Señor, que nos beneficia. Es algo que restaura nuestras vidas. Es algo que edifica nuestras almas. Señor, ayúdanos a estar prestos a tu instrucción, a tu enseñanza, a tu corrección. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar con la disposición de poner en práctica lo que hoy aprendamos. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Confiamos en que nos guiará a toda la verdad. Respalda al pastor para que tu palabra sea expuesta eficazmente. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ahora quisiera que nos ubicáramos en el libro de Amós.
capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 27. Escuchemos atentamente lo que el Señor dice. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén. Queridos hermanos, si en el transcurso de la semana hemos ofendido al Señor, traigamos a nuestra mente ese evento y confesémoslo con sinceridad y con corazón contrito y humillado. De seguro el Señor va a mostrar misericordia para con nosotros. Confiemos, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por darnos esta oportunidad para expresar o para confesar nuestros pecados. Señor, te ofendemos de muchas maneras, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y por ello nos sentimos avergonzados. No quisiéramos seguir en esa condición. Por eso, Señor, clamamos a ti para que nos ayudes, a ser santos, piadosos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a hacer lo que a ti te agrada. Pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido hasta hoy. Ayúdanos a comprometernos, confiando en tu gracia, para no volver a pecar. Señor, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos nuestras falencias delante de ti. Y por eso hoy venimos para que tú nos restaures y nuestra relación contigo sea mucho mejor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, después de esta confesión de pecados, elevemos himnos al Señor, que sea con alegría y con sinceridad. Dios eterno es todo.
Realmente es motivo de celebrar porque Cristo ha resucitado y su iglesia le espera. Continuemos con el himno Alabad al gran Rey. Gracias a Dios, hermanos, que podemos elevar estos himnos de alegría, de regocijo, por su gran obra. Ahora bien, queridos hermanos, quisiera que me acompañaran a la lectura de apoyo, ubicada en Efesios, capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Oro a favor de ustedes, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Queridos hermanos, invito al pastor para que continúe con la adoración en el Catecismo Infantil de Westminster, pregunta número 68. Amados hermanos, pero muy buenos días. Me gozo de verles hoy una vez más y doy gracias al Señor por su cuidado que ha tenido para con todos nosotros. Bien, ya lo decía nuestro hermano Brian, nos hemos acercado en el día de hoy para adorar, para hacerlo con toda libertad y para encomendar precisamente este día y nuestras vidas en sus benditas manos. Hoy 22 de octubre del año 2023. Vemos una vez más su gracia, su provisión y su cuidado sobre todos nosotros. Bien, mis hermanos, así vamos a entrar en materia entonces en el estudio en la escuela infantil, sermón para nuestros niños y nuestros jóvenes. Hoy nos corresponde la pregunta número 68. Para esto simplemente vamos a recordar algo. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos hablando acerca de los 3 oficios que ejecuta Cristo, ¿lo recuerdan? Buenos días, bienvenidos. Y Rey, los 3 oficios ejercidos por el Señor o ejecutados por el Señor en favor nuestro. Ya dijimos que cuando Cristo oficia como profeta, lo hace porque nosotros tenemos la necesidad de alguien que nos enseñe. Ahora, el Señor Jesús descendió para cumplir muy bien esta labor. Recordemos que Él mismo dice que Él viene a enseñarnos la palabra. Bien, que Él mismo es la palabra hecha carne. Así es de que, en este sentido, obviamente, hablamos acerca en el segundo oficio que era el de sacerdote. Entonces, no solamente que necesitamos a alguien que nos guiara y nos enseñara, sino también alguien que mediara por nosotros, ya que nosotros mismos no podemos ser mediadores en nuestra condición pecaminosa, en nuestra naturaleza. Entonces Cristo desciende, obviamente, para cumplir por nosotros ese propósito de mediación. Bien, hasta ahí entonces tenemos precisamente estos 2 oficios ejercidos por Cristo en nuestro favor. Hoy nos corresponde el tercero, que es precisamente el oficio de Rey. Ahora, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de Rey? Respondemos. Él gobierna y Él defiende. Eso lo hablábamos al principio, cuando decíamos que el oficio del rey, hablando de los reyes en el Antiguo Testamento, en primer lugar era de ejercer un buen gobierno y luego entonces salir en batalla para defender a su pueblo. Eso es lo que, de hecho hablábamos hace poco con algunas personas acerca de eso. ¿Por qué las cosas han cambiado tanto en este tiempo? En los tiempos bíblicos, los reyes eran los que salían a la batalla. Hoy, los reyes se quedan guardados y mandan a sus ciudadanos a que vayan a la batalla. No debería ser así, pero lamentablemente las cosas han cambiado para mal. Por eso es que hay un desgobierno en todas las naciones, por decirlo así. Pero tenemos a un gobernante perfecto y justo, quien salió a pelear por nosotros la más contundente de las batallas. Entonces aquí tenemos a Cristo, obviamente ejerciendo un buen gobierno y defendiéndonos de todas las cosas que pueden agredir nuestra alma. Voy a leer para ustedes allí y luego reparto algunos versículos, lo que dice el Salmo 2, versículo 6 al 9. Este es un salmo mesiánico y esto es lo que cita allí. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estaba hablando obviamente del poderío y la autoridad de este rey. Ya dije, este es un salmo mesiánico. Obviamente cuando en la Biblia se habla del ungido del Señor,
se está haciendo una referencia no solamente al que estaba siendo ungido en el momento, sino en tiempo futuro cuando Cristo vendría a ejercer por nosotros la labor de profeta, de sacerdote y también de rey para todos nosotros. Ahora, en este caso tenemos que recordar que los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos por el profeta y en este caso también los reyes eran ungidos. En este caso, hablando de los reyes ungidos por el profeta y los sacerdotes que tenían que ser ungidos también por los mismos sacerdotes para investirlos, obviamente en este caso, de esa autoridad. Dios ejercía todas estas cosas tanto en el rey como también en el sacerdote de turno. Bien, aquí entonces vamos a mirar algunos versículos bíblicos. Primero de Samuel 2:10, alguien se ubica allí. Alguien más lo hace en el Salmo 47. Luego le doy los versículos del Salmo 47. Salmo 89. Lucas 19 y culminamos con Apocalipsis 17. Todos los versículos leídos en el día de hoy son referentes al tema. Es lo que vamos a mirar precisamente en este tiempo. Bien, desde el Antiguo Testamento se venía anunciando al rey que vendría a gobernar. Lo haría con toda autoridad y con total autoridad. Así de que en esta ejecución vamos a ver algo interesante. ¿Qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Vamos a 1 de Samuel 2:10. ¿Cómo cita? ¿Alguien lo tiene por ahí? 1 de Samuel 2:10. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. En este caso obviamente está hablando de la autoridad de Dios. Esta autoridad llevaba a que él embistiera a su rey, de autoridad también. En este caso, desde el Antiguo Testamento se venía anunciando el rey. Pero cuando nosotros pensamos ahora en el rey que nos gobierna, no pensamos en un ser humano. No pensamos en un gobernante temporal. En este caso, cuando pensamos nosotros en un gobernante, pensamos en Cristo. Y no es un gobierno temporal, es un gobierno eterno. Por eso cuando dice allí que entonces el Señor revestiría de poder a su ungido, lo dice en el Salmo número 2, también lo hace con la autoridad que desciende del cielo sobre el ungido, en este caso en 1 de Samuel, es el encontrarnos nosotros realmente con esta afirmación que nos deja el catecismo para todos nosotros, que no hay quien más pelee por nosotros la batalla. Ahora, pensemos en este tiempo, ¿qué gobernante hay realmente que salga por nosotros a guerrear, a pelear? ¿Dónde existe? ¿Dónde existe? ¿Quién es el que nos defiende a nosotros? Estaríamos entonces nosotros simplemente con aquella famosa frase del Chapulín Colorado: ¿y quién podrá defendernos? La cuestión es que en este caso no podemos pensar en un gobernante humano. Podemos pensar en el Padre que envió a su propio Hijo para que nos gobernara y nos defendiera. Y si lo pensamos de esa manera, entonces podemos realmente sentir en nuestro corazón que tenemos una protección divina. Esto entonces en el Antiguo Testamento se hacía con claridad exacta en una aplicación al reino mesiánico. Tanto en el Salmo número 2 como en 1 de Samuel 2 se hace esta afirmación. Y esto obviamente lo cita una vez más en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, María. María repite estas palabras que se encuentran en 1 de Samuel acerca de quién vendría, quién iba a nacer. De hecho ya dice: engrandece mi alma al Salvador, y de ahí para abajo empieza a citar una cantidad de textos que se encuentran en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la promesa del Señor y haciendo referencia a lo que había en el vientre de ella misma, al Señor que nacería. Ustedes pueden ubicarse por allí en casa, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 al 55. Es una afirmación clara al gobierno mesiánico de Cristo. Así que su reinado ya había sido anunciado desde la antigüedad. Salmo 47, versos 5 al 10. Si alguien lo puede buscar por ahí, sería excelente. Salmo 47.
Dios es el rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Él es muy exaltado. Todo ese salmo, obviamente, es un salmo de la realeza. ¿Y a quién hace referencia toda esa parte del Salmo 47? A Dios mismo, a Cristo mismo. Obviamente sabemos nosotros que el gobierno de Cristo es el gobierno divino sobre la tierra. Y entonces dice, cantad con inteligencia. Él es muy exaltado. Cantad a Dios, cantad. Y esto obviamente, porque lo que hacía el pueblo cuando su rey iba a ser ungido, era cantar de gozo y agradecer al Señor por el rey que estaba siendo ungido. En este caso, en nosotros debe haber un cántico de adoración al rey. Cristo no es un rey futuro. Nosotros no estamos esperando un reinado futuro del Señor. Ya tenemos un rey, y es un reinado presente y es un reinado futuro. Y podemos inclusive tomar el Salmo 47 y decir también que es un rey del pasado. Pasado, presente y futuro. O sea, Dios ha sido rey para siempre. Cuando envía a su propio Hijo, lo envía en esa misma función, a gobernar absolutamente todo. Por allí recordemos lo que dice alguna parte Pablo en una de sus cartas, dice, para que toda rodilla se doble. ¿Ante quién? Ante Cristo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es el Rey sobre todos nosotros. Bien, fíjense que en este salmo se exalta la gloria del Rey vencedor. El pueblo salía a recibir a su rey con cánticos. En respuesta entonces mostraba al pueblo el botín de guerra y los prisioneros que eran llevados, mostrando todo su poderío. Allí mismo, en este verso 10, lo ha leído Valerie hace un momento, habla acerca o se refiere acerca de los escudos que simbolizan protección y defensa. Cristo entonces para nosotros es nuestro escudo protector, Rey vencedor. Como pueblo nosotros debemos celebrar su victoria que nos asegura paz y libertad. Vea que un recuento de lo que hacía antiguamente el rey era preparar a sus ejércitos. Todo el pueblo sabía que el rey iba a presentar una batalla contra un ejército enemigo, sea que fueran a invadir o sea que estuviesen con intento de invasión en su propio reinado, pero el rey salía a la batalla. Todo su pueblo simplemente esperaba la gloriosa vuelta de su rey con la victoria. Ellos entonces traían prisioneros de guerra y también traían botín de guerra. El pueblo entonces, cuando sabía que su rey se acercaba a sus tierras, entonces le preparaban una procesión y todos cantaban en el mismo momento cuando el rey iba ingresando de nuevo a su ciudad para sentarse de nuevo en su trono. Esto daba confianza y seguridad al rey y también seguridad al pueblo. Seguridad al rey en el sentido de que su pueblo estaba siendo fiel a su llegada y se alegraban con su victoria. Y lo mismo daba seguridad al pueblo porque sabían que en su rey tenían un verdadero protector. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y qué es Cristo entonces para nosotros? ¿De qué manera nosotros celebramos su victoria? ¿Saben qué estábamos cantando hace un momentico en el himno número 2? Celebremos y adoremos, exaltemos. Y todo lo que dice ahí en ese himno número 2 precisamente es celebrar la gloria de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros como pueblo. Y eso es lo que como padres nosotros debemos constantemente enseñar a nuestros hijos. Celebrar al Señor es celebrar una victoria contundente. Ahora, por allá en Colosenses dice que el Señor derribó, destruyó, venció a sus enemigos. Y lo hizo para mostrar a nosotros una victoria. En respuesta nosotros nos gozamos, celebramos a nuestro Rey. Es lo que hacemos cada domingo, mis hermanos. Como padres tenemos una responsabilidad y es enseñar a nuestros hijos realmente que cuando asistimos nosotros al templo, nosotros vamos en una señal de victoria. Nosotros no estamos adorando a un Señor muerto que está clavado en una cruz. No es el punto. Estamos celebrando a alguien que venció. Su victoria es contundente
porque no solamente venció a un enemigo, sino aún venció la muerte y el pecado que nos asediaba. Así es de que razones tenemos nosotros como adultos, razones tenemos para enseñar a nuestros niños realmente que en Cristo tenemos una victoria segura. Allí entonces en el Salmo 89 continúa con esta misma realidad. Siendo que ya Cristo nos dio a nosotros paz y nos dio libertad, en el Salmo 89, 18 resalta lo siguiente. Busquemos por un momento, por favor. Salmo 89, 18 dice lo siguiente. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, Él es santo de Israel. ¿Él es qué? Nuestro escudo y qué? Y nuestro rey. O sea, protección y gobierno. ¿Qué es? Protección y gobierno. Es lo que dice el Salmo 89. El Señor es protector y el Señor es quien gobierna. No hay nadie más, en este caso, que lo haga mejor que nuestro Señor. Así que, al igual que los profetas fueron imperfectos y los sacerdotes también fueron imperfectos, igual también lo fueron los reyes en la antigüedad, imperfectos. Todos estos anunciaban a Cristo, quien cumpliría eficazmente estos tres oficios a la perfección. ¿Qué diferencia un rey antiguo a Cristo? ¿Qué lo diferencia? Que Él resucitó. Claro, ¿y qué más? Su santidad. Su santidad. Otra cosa podemos decir, su perfección. Estas cosas obviamente hacen no un paralelo, sino hacen una diferencia entre los gobiernos antiguos y lo que es Cristo. Gobiernos imperfectos, sacerdocio imperfecto, profetas imperfectos, mas nosotros vemos en Cristo un profeta perfecto, vemos a un sacerdote perfecto y vemos a un rey perfecto. Esto diferencia al Señor de todo lo creado. ¿Por qué? Simplemente porque Él es creador de todas estas cosas. Bien, ahora entonces conocemos al rey. Y no solamente al rey, sino que conocemos al rey que es perfecto, al rey que es eterno, al rey que es eficaz en todas las cosas que hace. Así es de que cuando el Señor dijo que iba a ir a librar una batalla, nadie estaba pensando si posiblemente el rey podía salir vencedor o perdedor. El mismo Señor sabía que iba a vencer. Su victoria iba a ser contundente porque las escrituras en el Antiguo Testamento anunciaban una victoria contundente. La cuestión era cómo se iba a alcanzar esa victoria. Y no era una victoria de ir a destrozar simplemente al enemigo, sino que él mismo tenía que ser destruido a causa nuestra. O sea, pagando un precio totalmente costoso, que era nuestro pecado y nuestra salvación. Mas, sin embargo, allí encontró el Señor y alcanzó para nosotros una contundente victoria. Vamos a mirar ya, en última instancia, Lucas 19, 38, y alguien se ubica en Apocalipsis 17, 14. Con ello entonces finiquitamos estos textos bíblicos. Lucas 19, 38 y Apocalipsis 19, 14. ¿Qué dice Lucas? Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bien, obviamente esto está sucediendo en un contexto donde el pueblo está reconociendo estas cosas. Ahora, bendito el que viene, dice ahí, Graciela. Bendito, diciendo, bendito el Rey que viene El rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. y gloria en las alturas. Bien, el Señor es príncipe de paz y vino a ofrecernos a nosotros esa paz que tanto necesitamos. Asimismo, en Apocalipsis, Juan culmina con una excelente afirmación. 17:14 dice: Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
Él es Señor de señores y Rey de reyes. Señor de señores y Rey de reyes. ¿Saben qué es lo que no entienden los gobernantes de estos tiempos? ¿Saben qué es lo que ellos no entienden? Que sobre ellos hay alguien más poderoso que gobierna sobre ellos. Cuando el ser humano piensa o considera que tiene un poder absoluto, se está engañando a sí mismo. El poder absoluto lo tiene el Señor, no lo tiene el hombre. Igualmente sabemos nosotros que humanamente sobre nosotros, con todo el poder que el ser humano considera que tiene, hay algo que pesa y nos va a alcanzar a todos. Y es el momento en el cual tenga que haber una separación entre el alma y el cuerpo. Eso, nadie va a librarse de eso. ¿Qué diferencia el ser humano del Señor? Que el Señor venció la muerte y resucitó. Eso no lo hace ningún ser humano común. Ahora, los hijos de Dios obviamente tenemos esa esperanza simplemente porque Cristo es nuestra primicia. A Él damos la gloria y damos la honra. Queridos niños y jóvenes, ya no necesitamos quien nos gobierne y nos defienda. Ya tenemos a Cristo. No coloquemos nuestra mirada simplemente en cosas pasajeras o temporales. En este caso, miremos siempre a Cristo, el Rey de toda gloria. Por lo tanto, entonces busquemos y adoremos su santo nombre con toda confianza y seguridad. Amados padres, no dejemos de insistir a nuestros hijos que el Rey debe gobernar en sus corazones y que nosotros como ejemplo estamos sujetos también a Él. Nunca dejemos de repetir junto con Tomás, Señor mío y Dios mío. Que esa sea la consigna de todos nosotros. Guiemos a nuestros hijos, padres de familia. No digamos jamás a ellos, ni permitamos que ellos en su corazón lleguen a pensar que tienen que buscar modelos humanos, ni tampoco que tengan que buscar ídolos humanos, porque estos son pasajeros y no tienen ningún poder. Siempre insistamos en que ellos busquen el poder verdadero que solamente reside en Cristo. Que el Señor en todo esto nos ayude, que guíe a nuestros hijos y que nos dé sabiduría a todos nosotros como parte de su iglesia. Amén. Muy bien, si alguien desea orar por nuestros niños y jóvenes, puede por favor colocarse sobre sus pies y puede hacerlo con toda libertad. Todos entonces seguiremos la oración. Oremos. Maravilloso Dios, nuestro Creador, Padre celestial. Hoy más que nunca te damos gracias a ti, mi Dios. Gracias por tu infinito amor, tu infinita paciencia para con nosotros. Nos permitimos, Señor, que podamos estar delante de tu presencia, Padre celestial, porque tú nos traes a tus hijos, Señor. Gracias por ello, Señor. Queremos acudir a ti, reunidos como miembros de esta iglesia, Señor, como hermanos en la fe. Queremos pedirte muy especialmente, Señor, por los niños, por los jóvenes de la congregación, Señor, de la congregación de todos nuestros hermanos en fe, para que tú, mi maravilloso Dios, apartes sus corazones, sus pensamientos, que tú nos guíes cada día, Señor, que no permita, Señor, que en sus vidas haya, Señor, otros ídolos o otro rey, Señor, sino solamente tú, mi Dios. Te suplicamos, Señor, para que también guarde a cada uno de sus familiares, a sus padres, Señor, para que sean ejemplo y guía para cada uno de ellos, Señor. Que podamos incluirlo en tu palabra, Señor, para que cuando ellos crezcan no se aparten de ella, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día. Dejamos a todos estos niños, a los jóvenes, en tus santos y poderosas manos, bajo tu santo y soberana voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Señor, gracias una vez más por esta mañana, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias por los niños que puedan estar allí en la virtualidad, Señor, y quienes están aquí en las instalaciones del templo, Señor. Gracias una vez más por esta oportunidad, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú gobernando en el trono de nuestro corazón, Señor. Que tú dirijas nuestra vida,
que sea nuestro Rey. De verdad que nosotros seamos tus siervos, tus vasallos, que podamos rendirnos a tus pies, Señor, reconociendo que tú eres quien gobiernas, que tú eres soberano, que tú eres sabio, Señor, en todo lo que haces. Y que con estos 3 oficios que tú cumples eficazmente, nosotros podamos sentir que tenemos, Señor, la guía necesaria, la mediación suficiente y el gobierno poderoso que necesitamos, Señor, para descansar y para saber que en ti lo tenemos todo a plenitud, Señor. Gracias una vez más por este tiempo y por esta oportunidad, Dios mío. Bendice a los padres, Señor, los padres de familia que puedan guiar a sus hijos con toda sabiduría, que la herramienta a usar sea tu palabra, Señor, pero que al mismo tiempo también tú guíes, Señor, en sabiduría, en conocimiento, Señor, en todas las cosas que están escritas, Dios mío. Te pido también por los jóvenes, Señor, aquellos que estudian, están en sus universidades, en los colegios, en las escuelas, Señor, para que tú guíes, Señor, a esta juventud que será quien tomará las riendas del mañana, Dios mío. Pero los dejamos en tus manos, Señor, para que tú coloques en ellos, Señor, un corazón entendido, Padre. Pedimos también por nuestros niños, Señor, los que son más vulnerables, Padre bendito, para que los guardes, los bendigas, para que permitas, Señor, que haya tranquilidad, Señor, en los hogares, que haya paz, que haya una buena guía y una buena dirección, Señor. Que tú seas el centro de la motivación, Señor, para seguir luchando, Señor, todos los días por sacar a nuestros niños adelante, Señor. Como padres de familia encomendamos estas cosas en tus manos y pedimos, Señor, que en todo te glorifiques de manera especial. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por este tema y en esta pregunta del catecismo infantil. Y rogamos, Señor, para que en todo nos sigas instruyendo y bendiciendo de manera especial, Dios mío. Pedimos también que al momento de tomar ahorita la predicación de tu palabra, tú seas dirigiéndonos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Y permitas, Padre bendito, que tu nombre una vez más sea glorificado, Señor, en medio nuestro. Gracias por esta mañana. Gracias por tu iglesia, por mis hermanos allí en la virtualidad, Dios mío. A todos nosotros, bendícenos y susténtanos de manera especial. Suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, tu nombre sea exaltado una vez más por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, por favor ubiquémonos el tema que nos compete en el día de hoy. Vamos a estar allí en el capítulo 3 de Gálatas. Vamos a cambiar una vez más la temática. Recordemos que la semana pasada decíamos esto, ¿no? El 31 de octubre se celebra un acontecimiento importante. ¿Cuál es? El Día de la Biblia, en algunos centros religiosos. Y por otro lado, el gran día de la Reforma Protestante, en 1517, Martín Lutero estaba clavando sus 95 tesis allí en la puerta de la catedral del castillo. Y hoy entonces también podemos entonces a plenitud recordar que el mundo también tiene su celebración. Esto no es una celebración religiosa. Tampoco simplemente es una celebración económica. No es negocio en este caso. Vemos nosotros que es una celebración dañina, espiritual. Cuando yo era niño, obviamente, no se le llamaba el Día de los Niños. No se maquillaba de esta manera. Era directo, era el Día de las Brujas. Así se le llamaba. Entonces, se tenía una serie de actividades, obviamente que los niños tenían que disfrazarse, pedir dulces y todas aquellas cosas. Bueno, no es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero sí les recuerdo esto porque a la par, como el enemigo es alguien que está constantemente imitando las cosas buenas, entonces nosotros sí vamos a hablar de algo que sucedió en aquella época. Estallido de la Reforma Protestante en 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clava sus 95 tesis. Estas en protesta contra el clero, que estaban abusando no solamente de las escrituras, sino abusando también del pueblo. Entonces, allí es donde este fervor se extiende a diferentes partes de Europa. Dejó entonces, decíamos la semana anterior, como aquella hermosa flor llena de pétalos, 5 de ellos, a los cuales conocemos nosotros
como las 5 solas de la Reforma Protestante. La semana anterior estuvimos hablando de, ¿cuál fue el tema que tratamos la semana pasada? ¿Lo recuerdan? ¿Y de qué hablamos? De la sola escritura. Sí, gracias. Y hoy entonces nos corresponde sola fe. Vamos a estar hablando entonces de este tema, Gálatas 3, versículos 6 al 11. Bien, espero que mis hermanos allí en el Google Meet pues tengan un buen audio y nos puedan escuchar muy bien para que compartamos en este día este tema. Nuestros hermanos allí en los perfiles de Facebook, pues también bienvenidos, y que todos nosotros podamos obviamente disfrutar de esta mañana y de la enseñanza de la palabra bendita del Señor. Bien, Gálatas 3, si están ahí todos, voy a dar lectura. Por favor, nos colocamos sobre nuestros pies para entonces tener mayor reverencia a la palabra del Señor. Dice el versículo 6 al 11 lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias una vez más por esta tu palabra allí en Gálatas capítulo 3. Hoy recordamos, Señor, tu misericordia grande al llamarnos, al capacitarnos, al darnos el fruto del Espíritu, Señor, para complementar en nosotros nuestra necesidad espiritual. Gracias por fortalecernos, y pedimos ahora que en este tema que vamos a tocar en el día de hoy, tú seas, Señor, allí con nosotros. Quita la sabiduría humana. Queremos escuchar tu sabiduría, Señor. Queremos escuchar tu enseñanza. Que seamos dirigidos, Señor, a poder entender este maravilloso y relevante tema para todos nosotros como parte de tu pueblo. Queremos fortalecernos en fe, queremos creer más en tu palabra, queremos conocer más tu palabra, Señor, y pedimos, Padre, que nos fortalezcas y en cada uno de nosotros, Señor, formes una fe robusta, inquebrantable, inamovible, Señor, para que así nosotros podamos ser el fruto para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias por esta mañana y por esta oportunidad, Padre bendito, en Cristo tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien. Hoy en día el tema de la fe es algo demasiado ambiguo. La gente tiene fe en la matica de sábila. La gente dice colocar su fe en la herradura. Dice colocar su fe en cualquier cosa. En el talismán, en el fetiche, en la estampita. Entonces a eso le llaman fe. Ahora, recordemos, una de las cosas que enseña Hebreos en el capítulo 11 es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando alguien dice colocar su fe en cualquier cosa, obviamente está supuestamente colocando su confianza y seguridad en algo totalmente inseguro. Dicho de otra manera, están sembrando su confianza en un pantano. No es lo correcto. Obviamente, en este caso, cuando se habla de la fe bíblica, es aquella que nos lleva a creer en todo lo que el Señor ha prometido y todo lo que el Señor ha hecho. El escéptico pregunta: ¿ustedes en quién creen? ¿En Cristo? Y nosotros respondemos: sí. ¿Por qué? Porque Él murió en una cruz y resucitó. Entonces dice el escéptico: ¿y ustedes cómo están seguros que eso es verdad? Entonces decimos nosotros los creyentes: porque está escrito en la Biblia.
Entonces el escéptico responde, la Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Cómo están seguros que es verdad? Ahora no tenemos otras palabras más sino que decir, creemos por la fe. Simplemente así. Y la fe, obviamente, la encontramos nosotros en dos formas en las Sagradas Escrituras. En primer lugar dice que la fe es un don de Dios. Y también dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros. Así lo vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Bien, pero hay algo mucho más serio que eso. Profesar la fe cristiana, expresar a nuestros amigos que somos cristianos, dar testimonio en una reunión de lo mucho que confiamos en Dios, es cosa fácil. Es sencillísimo decir que nosotros tenemos fe. Que somos creyentes es fácil decirlo, es fácil expresarlo. Por lo menos es mucho más fácil que vivir la fe que profesamos. Todos sabemos que es relativamente fácil decir que somos cristianos en nuestra cultura. Ahora, si usted dice que usted es cristiano, ¿quién le va a decir que está haciendo mal? Pues la gente dirá eso, pero realmente eso no nos va a causar daño. Ni nadie nos está persiguiendo con una espada o con un arma cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios. Por eso es muy sencillo decirlo, pues no nos pasa nada. Nadie nos va a apedrear. Pero vemos nosotros que lo mucho que puede pasarnos es que alguien deje de hablarnos, pero que nos deje de hablar a alguien que aborrece a Dios, realmente no es mucha pérdida. No nos va a causar eso ningún daño. Así es de que es más sencillo, obviamente, expresarlo de esa manera en nuestro contexto cultural. Es fácil afirmar que somos de Cristo, porque Cristo es una figura histórica que se coloca como ejemplo digno de imitar. Salgan a la calle ustedes y pregunten cuántas personas creen en Dios. Y ustedes van a tener una lista larga, entonces vamos a llegar como conclusión a pensar que Colombia es un país totalmente cristiano. ¿Eso será cierto? No es cierto. No es cierto. Es fácil ponerse uno de pie y decir que antes era malo y que ahora es bueno en Cristo. Eso es fácil. Lo que no es fácil es vivir la fe y estar dispuesto a morir por ella. Eso sí es difícil. La fe no es una sencilla profesión de fe o un decir de labios, acepto a Cristo en mi corazón. Hoy en día se le vende la idea a la persona que solamente tiene que hacer una sencilla oración y automáticamente pasa a la lista de los hijos de Dios. Yo escuchaba hace muchos años, las personas decían, vas a hacer una oración de fe, la persona hacía la oración de fe, a partir de hoy, le decían, le afirmaban categóricamente a la persona, a partir de hoy tú eres hijo de Dios, pídele a tu padre lo que quieras, que tu padre te dará las naciones. ¿Saben que eso es falso, no? Eso no es verdad. Entonces no es simplemente el expresar unas cortas palabras o una corta oración. La fe no es un testimonio bonito o desgarrador. La fe cristiana no es un asunto de domingo ni de templos, sino una forma de vida, un estilo de conducta, una acción diaria y tiene influencia sobre todas las facetas de nuestra vida. Una persona se conoce por lo que cree. Por lo que cree y no por lo que habla. Es por lo que cree. Allí es donde nosotros podemos identificar realmente qué clase de sujeto es. Es por lo que cree. Pero algunos dicen, sí, pero escúchelo hablar y sabrá quién es. No, la gente es mentirosa y hablan lo que no sienten en el corazón. Es algo interesante esto. Ahora, es su creencia lo que enmarca realmente quién es el sujeto o qué es el sujeto en este caso. Así es de que esto tiene verdaderamente influencia en todas las facetas de la vida. Es algo así como las famosas palabras que se dan en la ceremonia de bodas. Allí dicen entonces tiene que ser fiel en la abundancia, en la enfermedad, en la escasez, en todas aquellas cosas. Bueno, el Señor estaría diciéndonos a nosotros, tu fe debe perdurar aunque pase lo que pase. Venga lo que venga, la fe tiene que permanecer firme. Así entonces lo encontramos nosotros. Fe es creer que aunque las cosas no salen como queremos,
igual Dios en su soberanía sigue teniendo el absoluto control de todo. Nosotros a veces consideramos la fe fuerte, firme, pero a veces pasa eso solamente cuando las cosas van funcionando bien. Pero podemos pensar cuando empieza a moverse todo. ¿Qué pasa con la fe? En ocasiones comienza la fe también a tambalear. Por eso es que nosotros debemos pedir constantemente al Señor que nos ayude. ¿Para qué la fe? Decíamos hace un momentico acerca de los ministerios. Leía nuestro hermano en la lectura paralela allí en Efesios. ¿Para qué? Para que entonces nosotros no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces cuando empiezan las personas a decir, bueno, si alguien está enfermo, vengan para el templo que aquí los vamos a sanar. Solamente tienen que dejar su cuota. Y el que esté sin trabajo, venga para acá, solamente tienen que dejar su cuota. Y la fe se está utilizando como un argumento para ganancias deshonestas, dice la Escritura. Esa no es verdadera fe, eso se llama engaño. Así de que el escocés y evangelista de principios del siglo XX, Oswald Chambers, expresó, escuchen esto que dice este hombre allí: fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego de la prueba. Esto decía Oswald Chambers, hablando de que la fe no se fortalece, ni la fe es o va de acuerdo a como Dios me vaya respondiendo. Es que la fe tiene que ser, o sea, que Dios responda positivo o negativamente a lo que yo pido. Porque igualmente tengo que confiar que Dios siempre está haciendo lo correcto. De lo contrario, comenzamos a manipular a Dios. Fácilmente nosotros podemos decir, todo está saliendo bien, tengo fe. Todo me está saliendo mal, perdí la fe. ¿No han visto ustedes muchos cristianos o personas en el mundo que dicen, yo antes era cristiano y me cansé porque me di cuenta que eso era mentira? Entonces, ¿dónde estaba entonces? ¿O dónde estaba colocando su fe? Solamente en las respuestas de Dios y no en su amor. Bueno, a esto hace referencia obviamente este escocés de principio del siglo XX. Hermano, ¿Cristo te ha prometido algo con juramento? Bueno, George Mueller dijo lo siguiente: la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Interesante. Principalmente porque nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras a un hombre llamado Moisés, que llevando su ejército, primero lo manda el Señor a libertar a un pueblo que no conocía a Moisés. No sabía qué era lo que hacía este hombre, mas sin embargo Dios lo envía con un mensaje. Y luego entonces lo enfrenta a un mar por delante y a un ejército enemigo atrás. El Señor le dice, para que recibas una solución a tu problema, golpea las aguas. ¿Quién iba a pensar que el mar se iba a abrir así? Ni que Moisés llegó y dijo, pues voy a golpear porque seguro las aguas se abren. No, él no dijo eso, simplemente Dios obró. Creyó que si golpeaba algo iba a pasar. Pero esto obviamente no está dentro del reino de lo posible para nosotros. Una mujer recibe la visita de un ángel que le trae una noticia y le dice, pues tú vas a quedar encinta. ¿De quién? Pues de nadie, o sea, el Espíritu Santo pondrá ahí ese santo ser. Bueno, haga el Señor conmigo lo que quiera, fue lo que ella respondió. Pero ella naturalmente dijo, no he conocido varón, ¿cómo puede ser posible que yo quede embarazada? Ahí es donde el reino de lo que no es posible para el hombre se hizo presente. Jesús fue colocado en el vientre de esta mujer. Pero ella lo creyó, obviamente porque Dios se lo decía. Dios no opera en el reino de lo posible. Si operara en el reino de lo posible, entonces nosotros tendríamos la autoridad para manipular a Dios. Le diría, de hecho muchas personas pretenden hacerlo. No, nunca, a Dios jamás se manipula. Por eso nosotros confiamos, oramos al Señor, decimos las cosas que necesitamos y luego entonces reconocemos en nuestro corazón, haga Dios su santa voluntad, no lo que nosotros decimos.
Eso es algo que tiene que ser así. Bien, mi amigo, el único medio para la salvación reside en creer por la fe, en las promesas de Dios. Estas fueron selladas con la sangre de nuestro Salvador en la tosca cruz del Calvario. El argumento principal de los judaizantes, tal como lo define el apóstol Pablo en Gálatas, era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que por la fe también han sido preparados para poder creer. En el capítulo 15 del Génesis dice lo siguiente: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó al Señor y le fue contado por justicia, o sea, tuvo fe. Pero el Señor le estaba diciendo que dejara su tierra y a sus parientes, que Dios lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde él iba a recibirla por herencia. Pero el hombre salió sin saber para dónde iba. Ahora, pensemos por un momentico al igual que Abraham. Ustedes esta noche se van a dormir y van a escuchar una vocecita que les dice: deje su tierra y su parentela y vete para una tierra que yo te voy a dar. ¿Mañana ustedes se levantarían y harían maleta? ¿Ah? ¿Qué nos aseguraría a nosotros realmente que la vocecita que estamos escuchando sea verdad? Ahora, esto es complicado. Vuelvo y repito, porque no opera el Señor en el reino de lo posible. Créanme, para que Abraham pudiera salir de donde estaba e irse a un lugar desconocido, primero el Señor tuvo que prepararlo. ¿Qué fue lo que le dio al corazón de Abraham? Fe. De lo contrario, el hombre dice: no, ¿cómo voy a dejar lo que tengo? ¿Me voy a ir para dónde? Señor, gracias por el ofrecimiento, pero no voy. Así de sencillo. Los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. Esta es una promesa consoladora, es una gran herencia y un fundamento sólido para poder vivir. Este lema, sola fe, define cuál es el único medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Ningún ser humano nace salvo, ningún ser humano hereda salvación, porque esto no es algo de sangre, esto no es algo que va en el ADN. Nadie puede salvarse a sí mismo. Esto no es una decisión del ser humano, ni mucho menos nosotros tenemos la autoridad para salvar a otros. Nada de esto lo tenemos nosotros como control en nuestras vidas. Esto solamente es un propósito de Dios, sobre todo en nosotros. Así es de que cuando hablamos de fe, y este pétalo que se desgajó de la Reforma Protestante, obviamente lo podemos nosotros analizar desde el punto de vista de la Biblia. La fe es un don, es un regalo inmerecido. Y nosotros, si podemos verdaderamente decir que tenemos fe, es porque Dios ha querido darnos un regalo que nosotros no merecíamos. Podemos decir: creemos en Cristo, creemos en su sacrificio, creemos en el perdón de nuestros pecados, creemos que su sangre fue eficaz, creemos que resucitó al tercer día. Es porque el Señor nos dio el regalo de poder creer. No porque algún día nos acostamos pensando: mañana me levantaré creyendo en todas las cosas que dice la Biblia. O voy a decidir mañana cambiar de vida, voy a decir mañana, no soy creyente, mañana me levantaré siendo un creyente. Eso no lo decide el hombre. Vuelvo y repito, es un regalo de Dios para todos nosotros. Así es de que este es un regalo de la gracia de Dios. Y lo citábamos al principio. Gálatas en el capítulo 5 dice que es un fruto del Espíritu. Efesios en el capítulo 2 dice que es un don de Dios. O sea, que es un fruto del Espíritu y al mismo tiempo es un don de Dios. El término don es regalo, es un regalo para nosotros. Este fue el aspecto crucial en la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento allí en Erfurt, en Alemania, donde se autolaceraba buscando justificación. Se daba azotes buscando ser justificado con los azotes. Si nosotros llegáramos a utilizar un azote para darnos por la espalda, ¿ustedes saben cuántos pecados se nos perdonan en cada azote? ¿Cuántos pecados? Ni uno.
Cero pollito, nada. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que creer en aquel que hizo el único y perfecto sacrificio. De tal manera de que el ser humano ya no puede sacrificarse absolutamente por nada. Hablando específicamente de la salvación. Allí entonces el hombre se autolaceraba buscando justificación cuando leyó Romanos 1:17. Esto es lo que leyó el doctor Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es interesante porque allí en Romanos el apóstol Pablo dice dos cosas que nosotros debemos meditar muy bien. En el Evangelio, o sea, en la palabra de Dios, la justicia de Dios, o sea, su gobierno justo se revela por fe. O sea, para usted y para mí fue revelado por fe, lo mismo que fue como para Martín Lutero. Fue revelado por fe. ¿Para qué? Para fortalecer, dice, y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Y esto obviamente después de que ya hizo un énfasis importante en que Cristo es nuestra verdadera justificación. Entonces, por el justo por la fe vivirá. Esto entonces nos lleva a nosotros a formular algo interesante. Sin fe es imposible caminar con Dios. Sin esta fe es imposible agradar a Dios. Sin esta fe es imposible perseverar en Dios. Sin fe es imposible sobrepasar o sobreponernos a los problemas en esta vida. Sin fe no somos nada, hermano. Sin fe simplemente seríamos unos cuerpos, meramente con un espíritu sin ninguna clase de fortalecimiento. Esto nos coloca obviamente en una gran necesidad. Cuando usted y yo, mi querido hermano, asistimos al templo, leemos la Biblia, oramos al Señor, lo estamos haciendo es porque usted y yo consideramos que necesitamos. El día, oigan bien esto, el día que nosotros consideremos que ya no necesitamos más de Dios, ese día dejamos de venir al templo. Muchas personas están fuera, considerando que ya lo tienen todo. No, hermano. Nosotros humillados venimos al Señor y luego lo vamos a ver. Humillados venimos al Señor porque realmente consideramos que lo necesitamos todos los días. Nuestra fe se robustece cuando miramos la comunión del cuerpo de Cristo. Los problemas suyos me identifican a mí. Usted y yo tenemos problemas. Oremos al Señor. Pero al mismo tiempo también los logros, los alcances, los éxitos de mi hermano me animan a mí a proseguir adelante porque sé que el Señor está orando, por eso necesitamos la comunión de los santos. Pero cuánto descanso siente uno cuando sabe que está pasando por un momento difícil y los hermanos están orando por uno. Cuánta paz y cuánta tranquilidad trae eso al corazón. Por eso cuando venimos al templo nosotros venimos a aprender, a instruirnos, a fortalecernos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay tantos cristianos raquíticos y débiles por ahí? Es por eso. Hemos dejado de fortalecer nuestra fe. Hemos dejado de capacitarnos en el Señor. Que Dios nos ayude también en esto. Al igual que Pablo, al igual que el doctor Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar en Cristo, entramos en una buena relación con Dios. De principio a fin, Dios nos declara justos. El Espíritu Santo le enseña a Lutero lo que en su palabra él explica. Que la justicia de Cristo se nos imputa gratuitamente, de balde. O sea, sin hacer nada. Sin ninguna clase de merecimientos por nuestra parte. O sea, no es lo que nosotros hicimos, es lo que Cristo ya hizo. La iglesia que vio su resurgimiento de la Reforma confiesa, solo por la fe, solo por la gracia. La Confesión de Fe de Westminster, que data de 1643, en su capítulo 11 cita lo siguiente, artículo 1 y 2, dice lo siguiente. Artículo 1. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas,
es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra. Así pues, por medio del ministerio de la palabra, la administración de los sacramentos, la oración y la gracia de la fe es también incrementada y fortalecida. Esto quiere decir, vuelvo y reitero, cuando venimos al templo venimos a fortalecernos en el Señor, haciendo todo lo que Dios ha ordenado. El artículo 2 cita: mediante esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella, y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. O sea, la confesión de fe lo que está haciendo es dando un resultado de qué es la fe realmente para nosotros y cuáles son los puntos en los cuales la fe nos fortalece a nosotros. Primero, para poder creer en todo lo que está escrito, y segundo, realmente para producir en nosotros un verdadero amor y una verdadera dependencia en Dios. Porque a veces solamente dependemos del trabajo, a veces solamente dependemos de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras soluciones, y no dependemos en Dios. A veces simplemente decimos: Señor, creo en ti y gracias por permitirme creer en ti, pero mientras tú respondes yo voy a hacer por aquí a ver si de pronto hay una solución. Cuando el ser humano simplemente afirma estas cosas, está diciendo: primero hago mi parte y luego, Señor, si me sale mal a mí, hazlo tú. Ahora, usted y yo sabemos que a donde debemos acudir primero en medio de nuestras necesidades es al Señor, no a ningún otro medio en este caso. Así como lo cita entonces la confesión. De la misma manera, la Confesión de Ginebra en su artículo 11 señaló la necesidad para aquellos justificados por fe diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios nos es asegurada por fe, como también con confianza y cierta seguridad de corazón creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo, que nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. O sea, todo lo que está escrito es una consigna de fe para nosotros. Si realmente decíamos la semana anterior, deseamos conocer más de Dios, tenemos que ir a las Escrituras. Es ahí donde encontramos el verdadero fortalecimiento. ¿Y qué pasa si nos sentimos débiles en la fe? Pues vamos a las Escrituras. Algo interesante allí. La confesión confirma que tenemos un ancla segura en donde afirmar y sostener nuestra salvación. Es la fe, que nos asegura que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y ya dije, la fe no opera en el reino de lo posible para nosotros. No opera de esa manera. Arthur Pink, en su libro La vida de Elías, nos deja la siguiente premisa. Escuchen esto que sucedió allí. Arthur Pink nos cuenta un poco acerca de lo que sucedió en el momento cuando Elías el profeta fue a mostrarle al pueblo efectivamente que se habían entregado a Baal, de que solamente había un rey que gobernaba y un Dios que respondía a las oraciones. Entonces esto es así es como lo resalta allí Arthur Pink. Antes de seguir adelante, detengámonos a considerar lo grande de la fe del profeta en el poder y la bondad de su Dios. El derramar tanta agua sobre el altar y el empapar el holocausto y la leña debajo de él hizo que pareciese totalmente imposible que el fuego pudiera consumirlo. Elías estaba resuelto a que la intervención divina fuera aún más convincente y gloriosa. Estaba tan seguro de Dios que no temió amontonar dificultades en su camino, sabiendo que no puede haberlas para el omnisciente y omnipotente Dios.
cuanto más improbable fuera la respuesta, más glorificado por ella sería su Señor. Oh maravillosa fe que se burla de las imposibilidades y que puede incluso aumentarlas para tener el gozo de ver cómo Dios las vence todas. Esto se encuentra en la página 175 del libro de la vida de Elías, escrito por Arthur Pink. De antemano Dios ya le había mostrado a Elías su poder soberano en la predicción de la sequía por 3 años y medio y también con su hijo, el hijo de la viuda de Sarepta que había muerto y volvió a la vida. Luego entonces va y se enfrenta a una situación así cuando él estaba totalmente preocupado por el resultado de lo que Dios haría con su vida. Ahora, por supuesto, fíjense que en este caso llega el profeta y reúne 400 profetas de Baal. Todos ellos estaban dispuestos a ofrecer a su Dios. Entonces ellos ofrecen primero su holocausto. No hubo respuesta de parte de ningún Dios, con D pequeña. Pero Elías entonces manda que se abra la zanja, se llene de agua, acomodó la leña, el cordero, todo. La respuesta a esta fe fue que simplemente descendió una lengua como de fuego y absorbió y consumió todo el holocausto, las piedras, la leña, el agua y todo lo que habían puesto allí. Esto obviamente dio una confianza al profeta de que Dios respondía de una manera totalmente improbable. Quizás hubiese sido más fácil que se hubiese abierto un hueco en la tierra y todo se hubiese hundido. Bueno, Dios se lo llevó. Pero es que descendió una lengua de fuego y se comió todo lo que habían puesto allí, hasta las piedras. Esto entonces, por más decirlo, fortaleció a aquel profeta que se encontraba pasando por esta situación difícil emocional. No obstante, esta es otra muestra de que la fe de este gran profeta debía madurar hasta que estuviese bien fortalecida. Asimismo ocurre con nosotros los creyentes en este tiempo. No podemos pasar por alto lo que Dios hace, aunque sea lo más sencillo, ya que esto, como un eslabón, forma parte de la cadena dorada que declara la fe. Así que si nuestra fe está en ejercicio, nuestro corazón debe estar en paz perfecta con Dios, sabiendo que Él obra milagros y nunca nos abandonará. Esto es obviamente lo que pensaba el profeta. En el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, simplemente voy a parafrasear. En el verso 9 al 14 se encuentran 2 hombres, se van dirigiéndose hasta el templo y llegan allí. Uno de ellos se postra, el otro permanece en pie. El que permanece en pie, que era el fariseo y el publicano, que estaba allí humillado, este permanece en pie, obviamente hablando acerca de su propia justificación. Se va al templo a decirle a Dios que Él era bueno. Yo voy al templo a decirle a Dios que soy bueno. Ahora, mis queridos hermanos, Dios me conoce más a mí de lo que yo mismo me conozco. Pero este hombre llegó allí al templo y primero oró a su propio ego, a sí mismo. Segundo, ora con un impresionante y descomunal despliegue de autojustificación. O sea, le estaba diciendo al Padre, Padre, tú sabes que yo soy bueno y por eso tú me bendices. Y tercero, este era un hombre plenamente satisfecho consigo mismo. O sea, él se sentía bien así. Gracias, Señor, porque no me has hecho como este malvado que está allí, humillado. Lo interesante de esto es que este hombre se para en la parte de adelante, el otro se quedó en la parte de atrás. Mientras este permanece en pie, el otro se humilló, se inclinó ante Dios. El haber sido guardado de iniquidades crasas era sin duda causa justa de gratitud a Dios. Pero en lugar de la actitud devotamente humilde y admiradora que esto debía inspirar, este hombre arrogantemente se separa de toda la humanidad como superior a todos y con una mirada despreciativa al publicano que se encontraba atrás de él, da gracias a Dios porque no tiene que estar lejos, sino que tiene que estar más cerca de Dios que aquel que bajaba su cabeza y se humillaba. No necesitaba golpear su pecho simplemente porque estaba muy tranquilo con todo lo que hacía. De hecho,
se acercó a decirle al Señor, doy diezmos de todo lo que gano, oro 3 veces al día, no soy como ese malvado, soy mejor, y otras cosas que obviamente este hombre estaba allí desplegando, que eran sus únicas excelencias morales que podía presentar. Mi hermano, no vamos nosotros a presentar nuestras credenciales de perfección. Por la fe, sabemos que el Señor recibe sus oraciones imperfectas y mis oraciones que son imperfectas. Que aunque nosotros nos hemos manchado en el transcurso de esta semana, porque eso es otra de las cosas que tenemos que reconocer, no estamos aquí sentados en el templo, no estamos adorando, porque en toda la semana hicimos las cosas muy bien para el Señor. Usted y yo sabemos que nos equivocamos. Pero aún así, por la fe, creemos que el Señor recibe nuestra adoración, que no nos rechaza, que no nos echa fuera. Bien que el mismo David, después de haber hecho lo que hizo, reconoce en el Salmo 51, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso nuestra actitud ante Dios siempre debe ser una actitud de humillación. Eso lo creemos por la fe, no porque traigamos algo. Pero aquí continúa. Mientras que este hombre tenía pecados por confesar y necesidades espirituales que suplir, consideraba que no tenía ningunas, o sea, estaba totalmente completo, estaba pleno por sí mismo. El fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que podía oírle cuán bueno era. Este no se acercó por la fe, sino por su propia meritocracia. Qué cuadro del carácter soberbio de esta religión farisea. ¿Cómo puede un hombre pecador sin fe y sin arrepentimiento ser aceptado por un Dios justo? ¿Cómo lo creemos si no es por fe? Mientras tanto, el contrario estaba humillado y temeroso, ni levantaba su mirada y avergonzado por su pecado, ¿qué podía ofrecerle al Señor? El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Creerse justo por mérito propio es peligroso, pues esto conduce también al orgullo. Motiva desprecio a otros e impide aprender más de Dios. Deberíamos de hacer nuestra la oración del publicano, porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Este hombre simplemente expresó, Señor, sé propicio a mí. No permitamos, hermanos, que el orgullo y la dureza del corazón trunquen nuestra fe, impida reconocer nuestra necesidad de Dios. Ya conocemos entonces el pensamiento del apóstol Pablo allí en Gálatas. Este dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios administra su gracia por la fe, que ha sido aquella que nos ha capacitado para poder creer en Dios. Hermanos, sin esta herramienta, sin este depósito en nuestros corazones, usted y yo estaríamos en graves problemas. Ahora, mi querido hermano, si hay falta de fe, por favor pídasela a Dios, no se quede como está. Hay que reconocer que si hay duda constante en nuestro corazón, tenemos que pedir, Señor, ayúdanos a creer en ti. Así como aquel hombre que llevó a su hijo y el Señor le dice, ¿crees? Y este hombre dice, pues creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él está reconociendo, sí, yo creo, Señor, pero si hay duda en mí, ayúdame, Señor. Usted y yo sabemos, mis queridos hermanos, que Colombia está pasando por tiempos difíciles. Y si miramos hacia afuera de nuestras fronteras, también. La cuestión es que aquí no solamente nosotros podemos quedarnos en la mala noticia, tenemos que quedarnos con la buena noticia. Y la buena noticia es que todavía el Señor gobierna en nuestros corazones, gobierna en su iglesia. Si no lo creemos así, créanme que las noticias van a destrozar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No podemos salir corriendo
despavoridos por lo que pasa. Es simplemente creer que el Señor tiene un propósito con cada una de estas cosas. La fe eclipsa todo intento que pueda arrogantemente hacer el hombre para derogarse autoridad o ser de ayuda en la obra de salvación. No podemos decirle al Señor: Señor, te llevaste en mí un gran trofeo, como lo estaba haciendo el fariseo. Señor, te ganaste una obra de arte conmigo. Señor, pues tú tuviste que ver algo bueno en mí para rescatarme, porque todas estas cosas son totalmente falsas. No somos un gran trofeo. Por el contrario, éramos el desecho de este mundo a causa de nuestro pecado. Tampoco somos una gran obra de arte. Por el contrario, después de que nuestros primeros padres cayeron allí en el huerto del Edén, toda esa imagen fue oscurecida en nosotros, o sea, quedamos totalmente distorsionados. El Padre tuvo que enviar a su Hijo para darnos de nuevo de su gracia y formar en nosotros una nueva criatura. Estábamos totalmente echados a perder. La gracia y la fe entonces deben obrar juntas para nuestra redención. Lo que la gracia da, la fe lo ejecuta. No es simplemente creer que se cree por la fe. Bueno, en esto también quise hacer un énfasis importante, porque hay muchas personas que tienen algo que se llama fideísmo. El fideísmo es fe en la fe. O sea, yo creo, y deja de ser fe para convertirse en una confesión positiva. O sea, si lo repito varias veces, al último termino creyendo que es así. Pero esa no es fe. Es simplemente creer en todo lo que está escrito. La fe va más allá de lo que nuestros ojos ven. A un hombre le preguntaron: ¿tú crees? Él respondió: sí, yo creo. Volvieron a preguntarle: ¿y qué crees tú? Él respondió: lo mismo que la iglesia cree. Una vez más vuelven a cuestionarlo. Le preguntan: ¿y qué cree tu iglesia? Él mismo respondió: pues lo mismo que yo creo. No, eso no es fe, ¿cierto que no? La semana pasada hablábamos acerca del tema de sola escritura. La gente hoy en día está acostumbrada, y estoy hablando del creyente, es que el pastor dijo, o en la iglesia enseña. Estamos desubicándonos del contexto. Usted y yo estamos pasando por el filtro la predicación del evangelio. Esto quiere decir que usted, mi querido hermano, tiene que constatar con su Biblia lo que está escuchando. Porque entonces simplemente terminamos con eso de que a mí me dijeron, por eso yo lo digo. Y la Biblia deja de ser como el libro que enseña para ser como un chisme. O sea, yo escucho algo y lo replico así. Tengo que ir a la escritura. Tengo que constatar por la Biblia lo que está escrito, porque eso es lo que va a fortalecer mi fe. Vuelvo y repito lo de este hombre. ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Y qué es lo que tú crees? Lo que cree la iglesia. ¿Y qué cree tu iglesia? Pues lo mismo que yo creo. Ni que cree en nada. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Nadie en absoluto puede creer así. Creer es aceptar el sacrificio vicario de Cristo como eficaz. La fe verdadera acepta la escritura como válida en toda su extensión, y no solamente lo que yo creo o veo conveniente creer de ella, porque toda la palabra de Dios es inspirada de principio a fin. Así es de que esto, para claridad. ¿Qué vemos en la Biblia? Vemos la historia de nuestra redención. ¿A qué nos debe llevar la fe? A creer en la historia de nuestra redención. No es si creer que mañana llueve. Yo hoy puedo, Señor, está haciendo demasiado calor, en esta noche voy a orar. Señor, oro con fe para que mañana llueva. Y mañana entonces va a llover. Y si no llueve, me faltó fe, Señor. Pues la fe no es para eso. La fe simplemente me debe llevar a mí a lo que dice la palabra de Dios. La fe no sirve para otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
Porque cuando nosotros oramos por alguien que se encuentra enfermo, nosotros oramos con fe en aquel que puede restaurar al enfermo. O sea que a lo último estamos diciendo lo que la Biblia dice: Señor, haz tu santa voluntad. Eso es fe. Porque de lo contrario entonces tendríamos graves problemas. Ya dije, si Dios me responde una, pero no me responde la otra, mi fe va a ir subiendo y bajando. No va a ser una fe verdaderamente en lo que Dios dice. Para eso entonces podemos utilizar la siguiente ilustración. En el año 2012, Nick Wallenda se convirtió en el primer funambulista en cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda de alambre tensado a una altura de 60 metros. Allí en estas cataratas, obviamente, colocaron la cuerda de un extremo a otro. Era una caída de 60 metros al vacío. Este hombre tenía que recorrer alrededor de 600 metros. Al terminar la prueba, el público estaba totalmente frenético y el promotor de este trapecista preguntó. Esta fue la pregunta y ustedes me van a responder. Después de terminar, de llegar al otro costado, el promotor preguntó: ¿ustedes creen que puede volver a cruzar? Y todos gritaron: sí. O sea, sí creían que podía volver a cruzar, por supuesto. Volvió el promotor a preguntar: ¿ustedes creen que es capaz de cruzar con alguien a la espalda? Y todos gritaron: sí. Y luego entonces el promotor preguntó: ¿quién quiere ser el primero en subirse a la espalda de Nick? A lo que entonces todos simplemente hicieron silencio. ¿Qué pasa entonces allí? Si nosotros creemos en Dios, obviamente vemos qué es lo que sucede con nuestra fe. Cuando todo está saliendo de maravilla y no tenemos peligro ni compromiso, somos los cristianos más fervorosos. Si nos preguntaran: ¿tú crees que Dios tiene todo bajo control absoluto? Al igual que el público que estaba mirando a este funambulista, gritaríamos: sí, creemos que Dios tiene todo bajo control. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba? ¿Seguimos creyendo lo mismo? Ahí es donde viene el problema. ¿Acaso no hay muchos que comienzan a dudar del amor de Dios al preguntarse si realmente Dios lo controla todo? Si realmente está interesado en nosotros. Mis hermanos, reitero, el tema de la fe no es creer en cualquier cosa. La fe es un regalo que usted y yo debemos pedir constantemente al Señor. No nos quedemos como estamos. No permitamos, mis queridos hermanos, que simplemente lleguemos a un punto donde nos sintamos bien como estamos. No. Si hay dudas, pellizquémonos, despertémonos, busquemos de Dios. No permitamos que la duda tome control de nuestros corazones. No permitamos tampoco que nosotros andemos desprovistos de Dios, porque vamos a entrar en graves problemas. No permitamos que la duda controle nuestro corazón. Pidamos al Señor, que dice la Escritura que Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Después de todo, la fe es la clase más elevada de razón, porque la fe nos lleva directamente a la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha ido delante de nosotros como un precursor y está a nuestro favor en la presencia del Dios Todopoderoso. Solo por este asunto, y así mismo como lo vemos que Él es el medio, entonces podemos alcanzar aquello por lo cual fuimos creados y al final entrar en comunión con el origen y fuente de todo nuestro ser. Eso es la fe. No le pongamos tintes. No inventemos cosas que no están en las Escrituras. Tampoco permitamos que en nuestros corazones se digan cosas que la Biblia no enseña. Confiemos en Dios, sí. Oremos al Señor, sí. Descansemos en Dios, sí. Pero nunca manipulemos a Dios. Jamás. Ni intentemos utilizar la fe
para que el Señor tenga que responder a nuestras necesidades. Si responde a nuestras necesidades cuando le pedimos, le buscamos. El día que no responda, dejamos de buscarle. No permitamos eso. Los únicos perdedores cuando tomamos esa actitud somos nosotros. Dios no pierde nada. Busquémosle. Dejemos que el Señor haga lo que sabe hacer mejor. Ya se encargó del problema más grave de nosotros, que era el pecado que nos condenaba. ¿Hay algo difícil para el Señor? Y si las cosas se ponen un poco complicadas, sigamos orando. Igualmente el Señor en ocasiones nos coloca en momentos así para saber quiénes somos nosotros, para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Alguien dijo por ahí, es muy cierto, nadie sabe realmente cuán eficaz es el bombero hasta que no se enfrenta a un incendio. Nadie realmente sabe cuán bueno es el militar hasta que no está en una dura guerra. Nadie sabe realmente cuán fiel es el creyente hasta que no pasa por dificultades y problemas. Lo dijimos desde el principio, ser creyente sin problemas es fácil. Lo que necesitamos de Dios es ser buenos creyentes en medio también de las dificultades. Ahí es donde se prueba quiénes somos nosotros. Richard Ramsey da el siguiente argumento. El plan de la salvación demuestra la ira de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios y las riquezas de su gloria y misericordia. Este no es el mismo argumento que aquel presentado por la idea filosófica de que el mal tiene que existir para que exista el bien. No se trata de una necesidad ontológica, no es una relación entre un acto y sus participantes. Al final, nos guste o no, la respuesta del apóstol Pablo es que Dios hace todo para su gloria. Esto lo encontramos en el libro Certeza de Fe de Richard Ramsey. Pero es muy cierto, específicamente, cuando yo estaba leyendo este libro, me llamó mucho la atención esta parte de lo que escribe Richard. Y es que, nos guste o no, Dios va a terminar haciendo su voluntad y no la nuestra. Nos guste o no. Eso también es fe. Igualmente el poder decir, haz tu voluntad. Estábamos hablando hace unos días atrás con una madre de familia sobre esto. Cuando uno le dice a Dios, cuando sus hijos están siendo soberbios, están portándose mal, están siendo desobedientes, y uno aconseja a un padre de familia o una madre de familia, mire, dígale a Dios, Señor, en tus manos entrego la vida de mis hijos. Cuando una madre dice eso, está diciendo, Señor, haga su voluntad. Pero cuando el Señor empieza el proceso de transformar a nuestros hijos, tenemos nosotros que hacernos a un lado, porque Dios sabe lo que está haciendo. Porque después no podemos correr a decirle, no, Señor, no lo hagas así, porque Dios va a hacer siempre ¿su qué? Su voluntad. Eso es fe, mi hermano. En todas las áreas de nuestra vida. No hay lugar donde el creyente no necesite de la fe, y no hay circunstancia en la cual no necesitemos de Dios. En todo. Si nosotros estamos pasando por momentos difíciles, cuando no tenemos dinero, necesitamos de Dios. Pero cuando tenemos mucho dinero, también. Porque tenemos peligro de que el corazón cambie. No podemos permitir eso. Vuelvo y repito, nosotros dependemos, y tenemos que aprenderlo así, en todo momento, de la ayuda del Señor. Para terminar, el teólogo Augustus Toplady en 1775 escribió sobre la salvación por las obras, para rebatir este concepto, obviamente, de lo mal que se estaba aplicando, y obviamente esto terminó convirtiéndose en uno de los himnos tradicionales más bellos de la iglesia. Dice lo siguiente: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. De otra manera, luego lo vamos a cantar. Y dice algo más en la siguiente estrofa: mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Maravilloso himno. Y obviamente esto destruye por completo el concepto
de que el hombre merece algo de Dios. Lo único que tenemos de Dios es su misericordia. Para no dudar, obviamente, de las diferentes circunstancias, vemos nosotros los personajes que pasaron por situaciones complejas y difíciles. Dudar en cierta manera, y esto obviamente vamos a enmarcarlo allí, dudar no es una tragedia como tal, o sea, no es lo peor. La tragedia realmente es vivir y morir dudando. O sea, usted y yo podemos tener lapsos en los cuales decimos me siento débil. El problema es que uno viva constantemente en esa misma debilidad y termine muriendo uno en esa misma debilidad. Esa sí es una tragedia. Entonces, la gloria del hombre es viajar desde esa duda lógica y hasta comprensible hacia la fe. Habacuc nos dice en el capítulo 3 lo siguiente: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El contexto en el que se escribieron estas palabras fue en el contexto de una inminente invasión por parte de Babilonia. O sea, este profeta sabía que venía un ejército enemigo. Mas sin embargo, guiado por el Señor, expresó: aunque falte todo, yo me alegraré en el Señor. Que sea esa la consigna para usted y para mí. Que el gozo de la salvación que el Señor ha colocado en nuestros corazones sea una realidad constante. Que no perdamos de vista al Señor. Hebreos en el capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor sea propicio para todos nosotros y en su gracia sigamos todos nosotros creciendo. Esta fe incondicional lo llevó a este diálogo correcto y tenso para dar al pueblo un mensaje de tranquilidad. Aunque no lo entendamos todo, Dios lo sabe todo. Aunque no podamos nosotros conocer el futuro, Dios lo sabe todo. No hay nada que se oculte a sus ojos. Nada puede escaparse de su poder y de su autoridad. Este viaje no es fácil, ni para usted ni para mí. Pero una vez hecho el viaje se llega al gozo perdurable de una certeza inquebrantable de la salvación eterna. ¿En qué nos estamos regocijando ahora? ¿En lo que tenemos en nuestras manos? ¿O realmente nos regocijamos en el Señor? Querido amigo, Cristo, el Señor, dice a usted, pero también nos dice a todos nosotros los creyentes: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios siempre cumple con sus promesas. Que nos ayude y nos bendiga. Amada iglesia, la lucha es constante, pero aquel que gobierna permanece para siempre. Nosotros hoy podemos pensar que todo está bien. Dios prometió que se encargaría de todas nuestras necesidades. Por lo tanto, Él siempre va a proveer para nosotros cuanto necesitamos. Las promesas del Señor no son las promesas que hoy se dieron y mañana cambian. El Señor promete y sustenta sus promesas en todo lo que hace. Pidamos al Señor que nos siga fortaleciendo en esa fe. Que cuando miremos las noticias, quienes tienen la costumbre de ver noticias, yo ya casi no veo noticias.
pero quienes tengan costumbre de verlas, siempre confíen de que nada de lo que está pasando en este mundo es una casualidad. Entre más veamos que este mundo se está autodestruyendo, más confiemos de que el Señor no quiere que permanezcamos aquí para siempre. El Señor tiene preparadas moradas para nosotros donde no hay esa clase de problemas. Muchas personas a quienes hemos amado se nos han adelantado. La promesa segura simplemente es que el Señor allí reunirá a su pueblo y que estaremos con Él para siempre. Eso también lo creemos nosotros por la fe. Es la promesa del Señor que no la puede quebrantar nada ni nadie en este mundo. Dios siga sustentando a su iglesia y bendiciendo a su iglesia. Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, este tema en el día de hoy, Señor, que ha sido mal usado y ha sido tan abusado por muchos que dicen predicar tu palabra, Señor, lo han llevado, Señor, simplemente al punto de que tú pareciera que estuvieses en deuda con nosotros. Estás obligado a darnos de todo. Y nosotros simplemente, lejos de pedir misericordia, reclamamos promesas. Señor, no es así. Padre, estamos en una actitud de humillación. Realmente nada merecemos, Señor. Y si algo hemos recibido, lo hemos recibido por gracia, por misericordia. Y estamos agradecidos por ello, Señor. No permitas que nuestros corazones se llenen de orgullo, Señor. Por el contrario, ayúdanos, al igual que aquel publicano, a entender, Señor, que solamente tú puedes ser propicio a nuestra necesidad, Dios mío. Y que no son nuestras buenas obras, tampoco son nuestras actitudes, Señor, las que pueden llevar a que todas estas promesas lleguen a ser una realidad. Cambia en nosotros nuestra forma de pensar, Señor. Crea el nuevo hombre formado según tu voluntad. Quita de nosotros, Señor, aquellas cosas que pesan, Señor, sobre nuestra fe y que no nos permiten ser libres. Glorifícate en todo, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, para poder tener esperanza, Señor, allí en la vida eterna. Que nada de las cosas de este mundo afecten nuestra relación contigo, Señor. Y aunque se pongan los tiempos difíciles, como decía Habacuc, ayúdanos, Señor, a amarte, a buscarte, a servirte, Señor. Ayúdanos a estar alegres, Señor, con todas las cosas, Dios mío, porque a fin de cuentas, nuestro paso por esta tierra es temporal, Dios mío. No permaneceremos aquí, y menos vamos a permanecer en medio de tantas aflicciones y dificultades. Lo que tienes para nosotros es inigualable e incomparable, Señor. Por eso pedimos que nos ayudes a tener esperanza. Los antiguos, Señor, iban tras una tierra prometida, pero ellos no iban por una tierra literal, Señor. Siempre colocaron su mirada en la patria celestial. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos creer, Señor, de que tú tienes para nosotros algo más excelente, Señor. Que esto que estamos viendo simplemente es pasajero y que todas aquellas cosas hermosas que pueden ver nuestros ojos no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Señor, por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra capacidad para creer, Dios mío. Haznos diligentes para acudir a tu palabra, Señor. Haznos hombres y mujeres de oración, Dios mío, que confiemos en ti, que estemos realmente interesados en ti, Señor. Que seas tú y tu palabra, Señor, nuestro medio por el cual nosotros crezcamos y nos fortalezcamos, Señor. No permitas que el mundo nos haga sentir satisfechos, porque el mundo nada puede ofrecernos, Señor. Ayúdanos a agradarnos todos los días solamente en ti, Padre, y para la gloria tuya. Muchas gracias por esta mañana y por este tiempo. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.